Pues bienvenidos todos nuevamente al culto que, gracias al Señor, podemos celebrar nuevamente de una forma presencial. Y doblemente podemos agradecer al Señor esta mañana, porque yo no sé vosotros, pero yo anoche cuando escuché el viento que me despertó un par de veces, digo, uy, lo vamos a pasar mal, creo, en la iglesia con el frío mañana. Pero Dios en su misericordia pues también ha hecho que baje el viento. No hace calor, pero se puede aguantar y vamos a ver cómo vamos durante los meses más fríos de invierno, pero también es importante que vayamos aireando la iglesia. Pues vamos a cantar un primer himno esta mañana. Voy a hacer una lectura de un versículo que encontramos en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, y el versículo 3 dice que pero el Señor es fiel y os fortalecerá y os protegerá del maligno. El apóstol Pablo aquí ha estado hablando de las dificultades que tanto él como los tesalonicenses han estado sufriendo, pero él sabe que Dios es fiel. Y Dios, cuando se compromete a algo con nosotros, a protegernos, a ayudarnos, Él no es como nosotros, que dice, Mike, lo siento, hice la promesa pero no lo he podido cumplir. Dios es fiel y siempre está con nosotros. Y en ese sentido vamos a cantar un himno esta mañana que conocemos, es "Oh tu fidelidad".
Vamos a hacer una lectura. Lo encontramos en el capítulo 1 de Marcos. Ya os he dicho que cada vez tengo la vista peor y no he podido imprimir este pasaje porque es el pasaje que Pablo va a predicar esta mañana, así que lo voy a leer en el móvil porque la letra es un poquito más grande. Marcos capítulo 1, a partir del versículo 1, lo estoy leyendo en la versión de las Américas. Dice así, Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar, inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino una voz en los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Mientras caminaban juntos al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, seguidme y yo haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca, remendando las redes. Y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como alguien como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con autoridad? Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Pues que el Señor bendiga lo que nos quiere decir hoy a través de nuestro hermano Pablo. Y como digo siempre, pues que tengamos esa humildad de escuchar lo que nos quiere decir a cada uno y ponerlo en práctica. Pues vamos a cantar un par de cánticos más antes de pasar a un tiempo de oración. Cántico ahora número 69. Y nos recuerda, volviendo a la idea de que Dios es fiel, es nuestra protección, es nuestro escudo, nuestra fortaleza en momentos de dificultad. Vamos a cantar un cántico que yo he hecho a faltar porque este cántico le encantan a los ancianos en el hogar. Cuando hemos ido al hogar de ancianos, pues les encanta esta canción y lo cantábamos todas las semanas. Por desgracia, desde el COVID pues no podemos ir. Pero nos recuerda que Dios, tú eres mi roca fuerte, tú eres mi roca firme. Tú eres mi roca y mi Dios. Por eso yo te alabo con fidelidad, yo te alabo con integridad, yo te alabo con sinceridad y amor. ¿Y os acordáis que
vamos dando palmadas al final de cada parte, ¿vale? Así que vamos a cantar este cántico número 69. Vamos a cantar el 93 y con este cántico vamos a acabar. Dice, lluem al Senyor a cada moment, donem-li la glòria. D'ell és l'univers, la terra i el cel, donem-li la glòria. En temps de somriure i en temps de tristesa, quan som plens de joia o en tribulació, faci fred, pluja o sota el sol, cada dia adorem al Senyor. Como he dicho, fuimos creados para estar en una relación con el Señor y adorarle. Eso es donde encontramos sentido en nuestra vida. De Él es el universo, todo es suyo. Hemos de darle a Él la gloria. En los momentos buenos y en el 2020, que todos están diciendo que ha sido el peor año de toda la historia. Estamos aquí para adorar al Señor y es lo que nos está diciendo este cántico. Así que vamos a cantar este cántico número 93. Lluem al Señor a cada momento. Lord.
¿Escucháis? Me pensé que... Sí. Vale. Estaba pensando que, como sabéis, yo vengo de Chile y en Chile ahora mismo, bueno, en Navidades es verano en Sudamérica y la verdad es que se agradece. Estaba aquí sentado y decía, hasta Señor. Oraba y decía, Señor, ayuda a mis hermanos para que con el frío que hace, yo soy el primero que tengo frío, pues podamos concentrarnos en tu palabra, podamos olvidar que tenemos frío y podamos escuchar y podamos aprender. Así que bueno, a ver si podemos aprender un poco más de lo que el Señor nos quiere hablar. Como ha leído nuestro pastor en Marcos, capítulo 1, es interesante porque yo le he dicho que leyera esto y él ha dicho, va a predicar de esto. Yo voy a predicar de unos versículos más adelante, pero realmente tiene que ver con esto, con el Evangelio y arrepentimiento, que también he escuchado por ahí. Entonces, Marcos capítulo 1, a partir del versículo 40 hasta el 45. Son solo 5 versículos, pero dan para bastante. Dice así: y vino a él un leproso rogándole y arrodillándose le dijo: si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, extendió Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo amonestó severamente y enseguida lo despidió y le dijo: mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados, y venían a él de todas partes. Mirad, como ha leído antes nuestro pastor, estamos en el comienzo del ministerio de Jesús. Él ha sido bautizado, fue llevado al desierto, fue tentado 40 días y 40 noches, como dice el texto. Y lo primero que va a hacer el Señor es dejar claro cuál es el motivo principal por el cual vino a este mundo. Si yo pregunto, ¿por qué vino Jesús a este mundo? Pues nosotros como cristianos diremos, vino a morir en una cruz. Y eso es correcto, vino a morir en una cruz por nosotros. Pero vino a hacer más cosas. No solamente a morir en una cruz. Hizo muchas cosas, pero de todo lo que él hizo había algo realmente principal, algo realmente importante. Y lo primero que hace es dejarlo bien claro. En el versículo 14 él dice: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. A eso vino el Señor y es importante que lo recordemos durante toda la predicación. Mirad, el Evangelio se puede definir como buenas nuevas, son las buenas nuevas de salvación, buena nueva del cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham, Isaac y Jacob, de que Él redimiría a su pueblo a través de la muerte de Jesús. Y este milagro que vamos a estudiar ahora, la sanación de este leproso, nos deja muchas enseñanzas basadas en el Evangelio. Y algunos me estaréis pensando, ¿qué tiene que ver con el Evangelio? Y ahora os daréis cuenta. Y es que es un símil de la obra que Cristo realiza en la vida de cada uno de nosotros, de principio a fin, para lo bueno y también para lo malo. En primer lugar, la lepra. Vino a él un leproso rogándole, suplicándole: Señor, si quieres puedes limpiarme. Primero vamos a ver qué es la lepra. Mira, la lepra, yo no soy médico, pero he leído, y por cosas que también a veces uno estudia, es una enfermedad terrible. La lepra es una enfermedad terrible. No tiene cura. Eso es lo primero. Literalmente te conviertes en un muerto viviente. La piel, los órganos, los músculos se te pudren, esa es la verdad. Sufres amputaciones. A eso añade el rechazo total de la sociedad. Además, en aquellos tiempos se creía que las personas que sufrían la lepra era un castigo divino. Algo habrán hecho, algún pecado cometieron sus padres o ellos y habían sido castigados por Dios, eso es lo que se creía.
Entonces lo primero que se hacía era excluirlos, se les echaba del campamento. Ya no servían para nada. Solamente les quedaba esperar pues una muerte dolorosa, agónica y solos, completamente solos. Tener la lepra era prácticamente ya una vida sin sentido. Eso hace la lepra en las personas que lo sufren. Hoy en día todavía existe la lepra. Exactamente igual que el pecado. La diferencia es que la lepra del pecado la sufre toda la humanidad. Toda la humanidad. Y tampoco tiene cura. Al menos los hombres no tienen la cura. Se puede semi-esconder, pero su final es el mismo, la muerte. Entonces les dijo de nuevo, yo me voy y me buscaréis, y moriréis en vuestro pecado, dijo Jesús, en Juan 8:21. Este hombre se acerca a Jesús, dice el texto, y vino, primero porque es consciente de su enfermedad, y segundo porque sabe que el único que puede sanarlo es Él, es el Señor. Con el pecado pasa lo contrario. Aunque este tiene los mismos efectos devastadores en el alma, las personas ni son conscientes, ni mucho menos saben que Jesús es su única salida. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? En 2 Corintios 4, del 3 al 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y en Efesios 4, del 17 al 18 dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento. Tienen el entendimiento entenebrecido, es imposible. Excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. La falta de conciencia de pecado más la dureza de corazón hacen que esta sociedad, que este mundo viva lejos de Dios. Y lo acabo de decir, Jesús comienza su ministerio diciendo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Juan el Bautista comienza de la misma manera, Mateo 3:2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy en día tú dices, arrepentíos, se lo dices a las personas en la calle, y lo primero que te van a soltar es, ¿arrepentirse de qué? ¿Arrepentirme de qué? Eso es para los que están en la cárcel, para los asesinos, los violadores, los ladrones, ellos se tienen que arrepentir, pero yo, ¿por qué me tengo que arrepentir? Pago mis impuestos. No son conscientes que son esclavos del pecado. No lo voy a leer por no alargarme, pero leer Romanos 6, Romanos 8, 12. No son conscientes, tampoco tienen la necesidad de salvación. Por eso la imagen de este leproso y su sanidad es un buen paralelismo de la conversión. Y vino a él un leproso rogándole y arrodillándose. Le dijo, si quieres puedes limpiarme. Es un acto de fe. Él clama al Señor y reconoce su autoridad. Pero quizás lo más importante, se somete a esa autoridad, o al menos de palabra. Si quieres puedes limpiarme. Si tú quieres, Señor, me puedes limpiar. Y esto sí que ya nos lleva al primer punto. La misericordia del Señor, que además en este caso es doble. Dice el versículo 41, movido a compasión, extendió Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Accede a su petición y lo sana. Y esto de por sí es maravilloso. Pero la manera de hacerlo es muy representativa. Jesús podía simplemente ordenar y decirle, venga, estás limpio y ya está. Pero dice el texto que lo tocó. Y ahora sí que, Masio, si quieres proyectar. Dice el texto que lo tocó. Mirad, a una persona leprosa, lo último que quieres hacer es tocarlo. Pensar en el coronavirus hoy en día.
Si sabemos que alguien tiene coronavirus, lo primero que hace es guardarle distancia. Pues imaginaos con una persona que tiene lepra. No sé si estáis viendo allí una palabra. ¿Estáis viendo? Bueno, eso es una palabra en griego. Ya puedes pasar a la siguiente, Matthew. Significa haptomai. Yo he tenido que buscarla, ¿eh? Ya puedes pasar a la siguiente, Matthew. Y literalmente dice propiamente apegarse uno mismo a, es decir, tocar. En muchas relaciones, implicación. Eso es lo que dice el texto originalmente en el griego, cuando dice que Jesús lo tocó. Y es que ese es el amor de Dios, que al igual que este hombre, y entender la expresión, estaba podrido, estaba sin esperanza, el Señor se acerca a él, recordemos, él está de rodillas, y le toca, lo levanta, se apega a él, demostrándole que antes que nada, para él tiene mucho valor, es digno de su amor, es digno de salvación. No lo toca y dice, sé salvo, lo toca, lo coge. No lo dice el texto, pero podemos entender, lo abraza. Lo mismo pasa con nosotros. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2. ¿Crees que no mereces nada? ¿Que eres demasiado malo? ¿Que la lepra del pecado está demasiado extendida en tu cuerpo? Dice la Escritura que Jesús te ama y que su misericordia es nueva cada mañana. Pero como he dicho, el Señor tiene doble misericordia con él. Porque alguien puede pensar, bueno, él tenía poder, sanarlo, lo podía sanar, claro. Pero el Señor sabe que sanarlo le iba a traer problemas. Le iba a traer problemas. Y aún así lo hace. Aún así lo hace. Jesús le ordena que no le digas nada a nadie. Le da una orden y luego explicaré bien esta orden. ¿Pero qué hace él? Versículo 45. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo a todo el mundo. Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, y él se lo dijo a todo el mundo, básicamente. A tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en las aldeas, sino que se tenía que quedar fuera. La consecuencia es terrible. El Señor sabe que sanar a este hombre le va a ocasionar problemas. Lo más fácil y mejor para el resto de personas era no sanarlo. Mejor que se pierda uno a que se pierdan muchos. Es lo más lógico, ¿no? Gracias que el Señor no piensa como nosotros, no tiene nuestra lógica. Para el Señor todos somos importantes. Recordad el ejemplo de las ovejas, Él deja las 99 y va tras la que se perdió. Así es nuestro Padre. Así es nuestro Padre. Mirad, yo quiero decir una reflexión personal. Yo muchas veces cuando pienso en la muerte de Jesús en la cruz, yo recuerdo que el pastor de mi otra iglesia en la que yo asistía, él siempre decía que Dios cuando nos mira como una película, como las fotografías estas antiguas, que se ven fotogramas. Dios cuando nos mira desde que nacimos hasta que morimos. Él nos ve de otra manera, nos ve toda nuestra vida. Y siempre pienso y digo, Señor, cuando tú estabas en la cruz, cuando tú estabas muriendo por mí, tú sabías cuántas veces te iba a fallar, sabías cuántas veces me iba a equivocar, cuántas veces te iba a negar, pero aún así tú entregaste tu vida por mí. Aún así entregaste tu vida por mí, sabiendo todas las veces que te iba a decepcionar. Aún así Él entregó su vida por mí. Y esto es algo muy, muy interesante, hermanos, que lo pensemos. Pero vamos a analizar un poco más, con más detalle, la orden que el Señor le da a este hombre.
él dice la Escritura que entonces Jesús lo amonestó severamente y enseguida lo despidió. Y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Lo amonestó severamente, se lo dejó bien claro. Esto no es como cuando hablas con alguien y dices, no se lo digas a nadie, sino que el Señor lo paró, le dijo, no se te ocurra decírselo a nadie. Dice la Escritura severamente, no hace falta buscar la palabra en griego, ya lo entendemos, severamente. No se lo digas a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Solamente ves, y además le da una orden, ves al sacerdote, haz lo que te estoy diciendo. Obviamente él no hizo eso. Pero hay dos grandes motivos por el cual el Señor le da esta orden a este hombre. En primer lugar, Dios tiene un propósito y un orden en todo lo que hace. Todo lo que hace el Señor tiene un propósito y Él es un Dios de orden. Muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó. Mirad, en Levíticos 14, del 1 al 32, nos encontramos la ley del leproso. La ley del leproso. Y en resumen, esta ley nos explica que, y por cierto, en el Antiguo Testamento Dios ya sanaba a los leprosos. Tenemos el ejemplo de Naamán. Pues Dios, en esta ley lo que explica resumidamente es que cuando un leproso era sanado, tenía que acudir al sacerdote, tenía que llevar una serie de animales y después de una serie de sacrificios y de rituales, en los cuales también se incluía, no me sale la palabra, una cuarentena de 7 días, después el sacerdote era el único que estaba autorizado a declarar a esa persona como limpia. Hasta que el sacerdote no dijese, vale, ahora ya eres limpio, puedes volver a entrar a la ciudad, puedes volver a entrar a la aldea, aunque estuviera sano, para el resto de los demás seguía siendo leproso. El sacerdote tenía que declararlo limpio, Mirad, la sanidad de este leproso confirmaba a Jesús como el Mesías. Por ejemplo, en Isaías 29, 18, 35, del 5 al 6, habla de los milagros que iba a realizar el Mesías, y entre ellos estaba sanar leprosos. Por eso era importante que fuera donde el sacerdote. Pero además Jesús le dice, para testimonio a ellos. Y es que el Señor quería que ellos también fuesen testigos de su poder. Que conociesen que Él era el Mesías. Para que ellos también se salvasen. Y también proclamasen esa verdad a todos. Aquí tenemos una enseñanza importante. Jesús conocía la ley y la cumplía, se sometía a ella. Había puesto como ejemplo, cada vez que Jesús entraba en una aldea, y esto está en los 4 evangelios, normalmente el primer sitio que visitaba era la sinagoga. No se iba por allí, iba a la sinagoga. El versículo 21 de Marcos, de nuestro texto. Entraron en Capernaum y enseguida en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Versículo 39. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas. Capítulo 3, versículo 2. Y les observaban para ver si lo sanaban el día de reposo, para poder acusarle. Versículo 1. Otra vez entró Jesús en una sinagoga. Capítulo 11, versículo 15. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo. Y podría seguir leyendo. Había puesto más textos, podría seguir leyendo. Normalmente Jesús lo primero que hacía cuando entraba en una aldea era ir a la sinagoga, que era la casa de Dios, que es donde se reunían las personas. Y esto es un detalle importante. Mirad, la iglesia la constituyó el Señor. Y Él puso orden. No podemos ser cristianos e ir a nuestra bola. Yo soy creyente, pero yo tengo mis propias normas y yo hago las cosas como yo las entiendo.
donde el Señor nos ha llamado, ya sea aquí o en cualquier otro sitio, debemos respetar las normas, debemos respetar a las personas que Él ha puesto al frente. Curiosamente, Michael ha estado compartiendo eso también los viernes. Y en las predicaciones pasadas, en Timoteo. Este hombre seguramente pensó, si voy al sacerdote y hago todo lo que la ley dice, van a pasar como mínimo 7 días. 7 días hasta que se sepa que Jesús fue quien me curó. 7 días. Él tendría buenas intenciones, quería que la gente de su comunidad supiese lo que el maestro había hecho antes que se fuera a otra aldea. Tenía buenas intenciones. Era lo más lógico. Lo mismo nos puede pasar hoy. El Señor me ha mostrado esto, esto y esto. Me ha dicho que tengo que hacer esto y esto. ¿Lo hago? O le pregunto al pastor de mi iglesia, la que sea. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que este hombre tendría que haber hecho. Simplemente obedecer. Obedecer, confiar que Jesús sabía lo que hacía. Para el Señor lo más importante no es lo que seamos capaces de hacer, sino si simplemente que hagamos lo que Él nos pide. Que hagamos lo que Él nos pide. Y esto nos lleva al segundo motivo por el cual Jesús le ordenó que no le dijera nada a nadie, solo al sacerdote. Mirad, curar enfermos era parte de las cosas que Jesús iba a hacer, que el Mesías iba a hacer, pero no era lo más importante. Para entenderlo, simplemente unos versículos más atrás, el contexto. A partir del versículo 29, inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se le acercó, y tomándola de la mano la levantó, y la fiebre la dejó, y ella le servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y endemoniados, y toda la ciudad se había amontonado a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque ellos sabían quién era Él. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Entendemos que pasó toda la noche el Señor sanando enfermos, curando enfermos, expulsando demonios. Y al día siguiente se levanta temprano para orar, otra enseñanza para nosotros. Versículo 36. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle, le encontraron y le dijeron, ¿todos te buscan? Señor, te están buscando, ¿qué haces aquí orando? Hay cosas más importantes, hay que sanar a los enfermos. Ayer te dejaste unos cuantos y hoy han venido más todavía. Le buscan no por las enseñanzas que Él les daba, sino porque sanaba sus enfermedades. Y en este punto, al comienzo de su ministerio, va a dejar claro cuál es su propósito. ¿A qué ha venido realmente el Señor a este mundo? Versículo 38. Y Él les dijo, vamos a otro lugar. Recordad, le acaban de decir, te están buscando, Señor, te están buscando. Y Él le dice, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Predique también allí, porque para eso he venido. Para eso he venido. Esa es una de las razones principales de su venida. Predicar el Evangelio. Más que sanar enfermedades físicas, sanar tu alma. Mirad, en Lucas 4:18, Jesús entra en la sinagoga y le dan a leer un pasaje de Isaías que hablaba acerca de Él, y Él dice, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, el Evangelio. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Los quebrantados de corazón no se refiere a las personas que simplemente tenían una enfermedad física, ciegos, mudos, sordos, a los quebrantados de corazón, todos, para pregonar a los cautivos libertad.
Todos los que no aceptan al Señor están cautivos. Y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. A eso vino el Señor. No es que al Señor no le importen nuestros problemas, no es que no le importen tus problemas, al contrario, Él quiere y nos ayuda, pero por encima de esto, Él quiere salvarnos, quiere salvarte si es que aún no lo conoces, quiere quitar la lepra del pecado y sus consecuencias terribles de tu vida, y la única manera de hacerlo es escuchándole, leyendo su palabra. Ahí encontraremos al Señor, encontraremos la verdadera libertad, conoceremos a Dios, y eso sí que cambiará nuestras vidas para siempre. Como dijo Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. Pero si seguimos leyendo nuevamente nuestro texto en Marcos, porque es interesante, así comienza el Evangelio de Marcos. Si seguimos leyendo en Marcos, empezamos por el capítulo 2. Si seguimos leyendo en el capítulo 2, dice, curación de un paralítico. Lo voy a leer rápido. Habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Y él les exponía la palabra. Es que a eso vino el Señor. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4, y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Que esto en ninguna predicación lo escucharéis, pero realmente lo que hicieron fue interrumpir al Señor. Estaba predicando. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, venga, levántate y ya estás sanado. ¿No? Tus pecados te son perdonados. Y yo me imagino la cara de los que lo habían traído como diciendo, pero Señor, si lo hemos traído porque es paralítico, porque no camina, lo que queremos es que camine. Para perdonar los pecados, tus pecados te son perdonados. Porque eso era lo realmente importante. Lo más triste de este texto es que al final el Señor lo sana. Finalmente lo sana. Lo sana por la incredulidad de los que están allí. Pero todo el mundo se queda con eso, con que lo sanó. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es que perdonó sus pecados. Tus pecados te son perdonados. Una cosa más, la oración intercesora de Jesús, al final de su ministerio, en Juan 17, voy a leer solamente algunos versículos, porque es muy larga. Dice Jesús, versículo 6, he manifestado tu nombre. Está orando a su Padre, no le está diciendo, he sanado muchos enfermos, dice, he manifestado tu nombre. Eso es lo más importante que había hecho. A los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Jesús no solo vino a morir por cada uno de nosotros, que es lo más importante que Él hizo, sino que vino para que el ser humano conociese a Dios. Vino para que el ser humano conociese a Dios, porque vivían lejos de Dios, más que sanar sus enfermedades. Vino para que conociesen a su Padre, para que conociesen a Dios. Y esa es nuestra principal misión, predicar a Cristo, predicar a Cristo. La primera predicación de la Iglesia en Hechos, después que recibió el Espíritu Santo, se levanta Pedro y predica. ¿Qué es lo primero que predica Pedro? Que se convierte en, no recuerdo, me parece que 15.000 personas. Él predica a Cristo y Cristo crucificado. Es la primera predicación que él hace. Cuando a veces hay personas que no sabemos qué hablarle, qué decirle, hablemos lo que dice la Biblia, simplemente. Dios te ama. Me da igual, vale, pero Dios te ama. Yo a ti te lo digo, porque lo dice la Biblia. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero para terminar, en vez de hacer un resumen de lo que he dicho, voy a terminar con el último versículo del pasaje,
que hemos estudiado esta mañana, la última parte del versículo. Dice el versículo 45, pero él en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados. Y ahora viene lo importante, y venían a él de todas partes. La gracia del Señor es más poderosa que cualquier otra cosa. Por más que nos equivoquemos, conscientes o inconscientemente, la voluntad de Dios siempre se hace, siempre, por muchos impedimentos que pongamos. Aunque Jesús ya no podía entrar en las aldeas, sino que se quedaba en los lugares despoblados, me imagino escondido en un descampado, dice las Escrituras que no se sabe muy bien cómo, pero la gente llegaba a él. La gente que quería escucharle, que Jesús quería hablarle, llegaban a él, venían a él. Lo mismo pasa hoy, por muchos obstáculos que se ponga el Evangelio, y esto sobre todo quizás en los países donde la Iglesia sufre persecución, la Iglesia está. Y las personas que quieren escuchar el mensaje lo escuchan, aunque sea en la clandestinidad, pero lo escuchan. Esa es la gracia de Dios. Y eso no significa que, bueno, como la gracia de Dios es más grande, pues hagamos lo que sea total, Dios, no significa eso. Tenemos que ser hijos obedientes. Pero a mí lo que me da paz es eso, que la gracia de Dios, que su voluntad siempre se cumple, siempre. Lo importante es que nosotros hagamos su voluntad y no la nuestra. Oremos constantemente para que, y entenderme, no seamos de tropiezo, sino que seamos hijos obedientes. Para ser obedientes hay que saber cuáles son las instrucciones. Hay que entender. Y quiero terminar con un último versículo en Jeremías capítulo 9, Jeremías 9, 24, y con esto termino. Dice, mas el que se gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Que el Señor los bendiga. Pues damos gracias al Señor y al hermano que ha usado esta mañana, a Pablo, por compartir esa historia tan bella. Aunque hace frío, pues la palabra del Señor siempre nos hace bien, aunque quizás vamos a tomar en cuenta lo que has dicho de Chile y quizás vamos a traspasar la iglesia a Chile durante un par de meses en diciembre y enero. Pero nos damos gracias ahora por lo que nos ha dicho. Hemos de reconocer todos que tenemos el pecado, que somos esos leprosos y que el Señor nos tiene que salvar, o gracias a su misericordia ya nos ha salvado. Y vamos a acabar con un último cántico que tiene que ver con algo que ha hablado nuestro hermano esta mañana, nos ha dicho el Señor esta mañana, ese cántico 63 que nos recuerda lo que somos. Sé que soy nada y del polvo nací. Es que somos eso. No somos nada, no tenemos derecho a exigir a Dios que nos salve, pero como nos ha dicho el Señor por Pablo esta mañana, por su amor nos ha salvado. La segunda estrofa aquí dice, cuando de rodillas te miro, Jesús, veo tu grandeza y mi pequeñez, ¿qué puedo darte? ¿Qué puedo darte? Tan solo te entrego mi ser para obedecerte y a cumplir tu voluntad. Así que nos vamos a poner de pie y vamos a cantar este cántico número 63.